Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Secretos de la religión. Nos encontramos ya en este otro terreno, en este otro mundo, para abordar la segunda parte de este asunto, desvelando la verdad sobre Jesús y María Magdalena. La semana pasada ya intervenía un colaborador de Otros Mundos, un buen amigo, José Luis Jiménez, y esta noche lo va a volver a hacer. Por tanto, primeramente, buenas noches, bienvenido y feliz año 2013. Buenas noches, Javier. Gracias, bien hallado, feliz 2013 y esperemos que este año, a pesar del número, sea mejor que el anterior, ¿no? Ojalá que así sea, para todos. Eso espero. Bueno, vamos a comenzar con este asunto. Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí en el estudio a Fran Escandel, tenemos también a José Fernando Caballero, al margen de Harry Marcus y Fernando Muyor, que, bueno, de alguna manera vamos a hacer un poquito más especial la sección esta noche. Vamos a escuchar a José Luis porque quedó mucho por hablar referente a Jesús y María Magdalena. Sí que muchos han comentado la intervención de José Luis y seguramente lo seguirán haciendo después de la intervención, de todo lo que va a aportar esta noche referente a estas dos figuras. José Luis, cuando quieras. Bueno, en primer lugar también felicitar el año y darle buenas noches a Fran Escandel, a José Fernando, a Rick, y a todos los compañeros que están aquí, ¿no? La semana pasada, como bien dices, nos quedamos pues con ganas, ¿no?, de conocer más cosas, y la verdad es que hay mucho por decir, por conocer, porque pues bien, yo no voy ahora a entrar en detalle de todas las falsedades, manipulaciones, en fin, que se ha realizado a través de la historia oficial que nos ha mostrado la Iglesia, ¿no? Y que se ha dedicado a maquillar convenientemente los libros denominados sagrados, entre comillas, lo diría, pero que bueno, baste alguna pequeña muestra de todo lo que hemos estado comentando. Así es, como un pequeño resumen, sí. Sí, hoy, para ver hasta dónde llega esta manipulación. Ajá. Voy a recordar una frase que la dijo el que fue obispo Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, y que es una frase muy contundente, y dice así: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Bien, esta frase define perfectamente la política que ha estado llevando a término la Iglesia desde los primeros tiempos hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, sabemos todos que la Iglesia Católica pues es una de las mayores religiones del mundo, si no la mayor. Y también es sabido que el propio Jesús utilizaba dos formas vamos a decir, dos maneras de dirigirse a la gente, ¿no? Una sencilla, simple, que normalmente estaba basada en parábolas, que lo dirigía al público en general porque así él entendía que las personas podrían de alguna forma comprender el mensaje, lo que les quería decir. Pero él también tenía otra forma, diríamos, más oculta, esotérica, incluso si se prefiere gnóstica, y que esta iba destinada a sus discípulos, a los cuales pues les entregaba aquellas enseñanzas que no todos podían conocer. Y esto tenemos constancia de ello, porque incluso en el Evangelio de Lucas, en 8:10, cuando Jesús fue preguntado por sus discípulos al respecto, él les responde, dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, como vemos, el propio Jesús ya se encarga de dejar claro que no todos pueden acceder a descubrir los misterios de Dios,
la gnosis, como él decía, es decir, el conocimiento. Y es que, claro, tal como hemos visto, y ahora veremos a continuación, existen ciertos conocimientos que han permanecido ocultos, o cuanto menos se han intentado acallar por la propia Iglesia, ¿no? Yo cuando dije la semana pasada que quedaban cosas por decir, me refiero, por decir, a nivel público en general, porque las personas, vamos a decir, los estudiosos, entendidos del tema, pues ya hace tiempo que se conoce, aunque algunas de estas pruebas, como hablamos también de aquel evangelio ahora que se denomina el evangelio de la esposa de Jesús, publicado por la doctora King de Harvard, pues nos está refrendando todo esto de alguna manera, ¿no? Y que él nos presentaba la figura de María Magdalena como un personaje mucho más importante del que la propia religión católica nos ha permitido conocer, ¿no? Hablamos, y hago un pequeño repaso, de cómo es el Papa Gregorio I Magno, en el año 591, quien decide que María Magdalena es la prostituta a la que se refiere Lucas. Y lo hace en base a ¿qué? Pues lo hace en base a una de los párrafos a la que se dirige este evangelista, o este evangelio de Lucas, en el que menciona, después de mencionar, o sea, de hablar de una serie de mujeres pecadoras que ungen a Jesús, y menciona el nombre de María Magdalena. Es la primera vez que aparece el nombre, y este Papa pues le interesa muy bien hacer creer de que se está refiriendo a ella. ¿Y por qué lo dice? Bueno, pues porque precisamente lo que quiere la Iglesia es que la cabeza visible no sea una mujer, sino que sea, en este caso, un hombre. Y lo tenemos muy claro. Sobre todo en lo que es el Evangelio creo que es de Lucas, voy a ver si te lo digo exactamente. Sí, efectivamente. Cuando comentamos que en el Concilio de Nicea es cuando se eligen los 4 evangelios que van a formar el canon, ¿no? El Evangelio de Marcos, el de Mateos, el de Lucas y el de Juan. Pues bien, en el Evangelio de Mateos es en el único que se hace referencia a esta condición de elección de Pedro, de Simón Pedro, como la cabeza visible de la Iglesia, donde se dice en este Evangelio que dice: mas yo te digo que tú, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esto es en Mateo 16, 18. Pues bien, estos 3 evangelios sinópticos, es decir, el de Marcos, Mateo, Lucas, porque el de Juan, aunque es canónico, vemos que es diferente, es de un corte más gnóstico, pues estos 3, que en principio dicen exactamente, prácticamente lo mismo en todos los pasajes, resulta que solamente este evangelio, el de Mateo, es el que hace referencia a Pedro como en quien Jesús deposita, vamos a decir, en este caso, la cabeza visible de la Iglesia, de una Iglesia que Jesús no funda nunca, ¿no? Todo esto es, como comentamos la semana pasada, es producto de este concilio de Nicea. Y es más, en este propio Evangelio de Mateo, más adelante, recuerda cómo Jesús reprende a Pedro, a Simón Pedro, ¿no? Porque Jesús le dice: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Esto lo dice Mateo en 16, 23, es decir, que lo dice justamente 3 párrafos más abajo de haberle concedido esta potestad, ¿no? Y esto sí que aparece en los otros evangelios, en el de Lucas y en el de Marcos. En cambio no aparece, más que en el de Mateo, lo que hacía referencia a Pedro. ¿Y por qué lo comento esto? Pues como os he dicho antes, al principio de todo, con esta frase de Clemente de Alejandría, la Iglesia lo estamos viendo, manipula las escrituras sagradas, los evangelios, a su favor, a su conveniencia. Y lo hace en el Concilio de Nicea, lo hace después, e incluso hoy día, y ahora pues me voy a referir en concreto a una noticia que apareció hace un par de meses, cuando el Papa Benedicto XVI anunció la publicación de su libro sobre la infancia de Jesús. Bueno, yo también paralelamente había recibido la solicitud de un compañero escritor de Colombia,
que por cierto aprovecho para recomendar su libro que se llama Las verdades ocultas de la Biblia. El autor es J. Lagemann. Este hombre, me solicita una serie de fotografías para incluir en su libro, sobre todo las de María Magdalena, y bueno, luego me pide si le puedo hacer, por ejemplo, lo que es el prólogo, ¿no? Y yo en principio accedo sin tener demasiada idea que es lo que este hombre pues había escrito, porque no había tenido tiempo de leer todo el libro. Luego me di cuenta que efectivamente estaba aportando datos con mayor detalle de los que yo conocía, y cuando comentamos y de alguna forma nos estamos intercambiando información, me dice: ¿te has enterado de lo que ha pasado con este sacerdote jesuita de aquí de Colombia? Y es cuando me pasa la información de un sacerdote que se llama Alfonso Llano Escobar, sacerdote jesuita, y este hombre resulta que tiene un blog en el que de alguna manera pues hace vamos a decir, críticas literarias o opiniones respecto a algunos libros, etcétera. Y él hace referencia precisamente a este libro del Papa, al que él se refiere como el teólogo Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, y pone, no en duda, sino que de alguna forma plantea una serie de cuestiones, sobre todo sobre la virginidad de María la Virgen, y hace también referencia pues al personaje de Jesús, y a mí me llama la atención, hay un párrafo que lo voy a leer porque es que no tiene desperdicio, y este hombre dice: hablar de Jesús no es fácil, porque es un misterio, el misterio central de la fe católica, que confiesa que Jesús es verdadero Hijo del hombre y verdadero Hijo de Dios. Esta doble realidad supone un doble nacimiento. San Pablo, en la carta a los Filipenses 2:6, nos dice que Jesús fue un hombre común y corriente. Repito, Jesús fue un hombre común y corriente. Bien, en los Filipenses, en 2:7, también continúa con esta frase. Luego, hablando de San Mateo, en el Evangelio de Mateo dice: el mismo que nos habla de la concepción divina de Jesús, en 1:26, nos presenta a Jesús como el hijo de María y de José, y con varios hermanos, hombres y varias mujeres. Conviene aclarar que, a juicio del biblista católico norteamericano John Mayer, quien estudia a fondo el problema, en los 4 evangelios se trata de verdaderos hermanos carnales de Jesús, un judío marginal. Es hora de dejar el cuento de que son primos hermanos de Jesús, que es lo que viene hasta ahora diciendo la Iglesia, y esto lo está diciendo un sacerdote jesuita, ¿no? En fin, ese tal supuesto se aducía para poner a salvo la virginidad corporal de María, y el Papa, por lo tanto, cita varias veces en su trilogía la obra de este gran biblista, sin oponerse a su interpretación de la no virginidad corporal de María. Bueno, pues esto le supuso a este hombre un rapapolvo, además fue público por parte del arzobispo, tuvo que rectificar, tiene otro escrito, no lo voy ahora a nombrar. Él se extiende aquí y tuvo que decir que pedía perdón porque él no pretendía confundir a la gente, etcétera. Pero nos da una idea de cómo hoy día, en el pleno siglo XXI, la Iglesia sigue ocultando, intentando manipular y que la información llegue al gran público como ellos quieren que llegue. Y es lo que han hecho desde entonces. Entonces, yo doy estos ejemplos y hago estas observaciones porque quienes nos escuchan pueden pensar: bueno, este hombre se ha tomado algo, está loco o qué, si yo toda la vida he leído en la Biblia esto, me han dicho. Claro, es que lo que han leído no lo ha escrito Dios. Permíteme, José Luis, que vamos a hacer un paréntesis en, si es posible, cada punto que va abordando, y en este caso Fran Escandell quiere comentar. Muy bien. Encantado de conocerte, José Luis, por Gracias, lo menos por la radio. Igualmente, dime. La frase de Clemente de Alejandría que dijiste al principio, sí. ¿Tú la considerarías una frase alegórica a un proceso normal de filtración de la información para que una sociedad sea gobernable? Vamos a ver, estamos hablando ahora de política, ya no hablamos de religión, ¿no? O de ciencias políticas, más bien. Sí, claro, porque vamos a ver, la política ya sabemos que la verdad nunca se utiliza, ¿no? Entonces, si es una ciencia política y se hace con este fin de poder controlar o gobernar, en este caso, todo lo referente, pues claro, no olvidemos también que a fin de cuentas la Iglesia Católica
se crea pues a la sombra del Estado, ¿no? Del Imperio Romano, no deja de ser la religión oficial del Imperio Romano, y por lo tanto es posible que en este caso Clemente de Alejandría pues pueda hacer referencia a lo que tú mencionas, pero yo voy un poco más allá. Yo quiero leer y entiendo por todo lo demás que hemos visto y que veremos que hay otras verdades. Cuando él dice otras verdades, quiere decir que él o ellos conocen, haciendo referencia no solamente a las cuestiones políticas, sino al personaje de Jesús, a la trascendencia, a muchos aspectos que, bueno, de Jesús no conocemos prácticamente nada, solamente desde sabemos lo que nos han contado en 4 evangelios apócrifos del nacimiento de Jesús, luego 30 años casi perdidos que nadie sabe dónde está, y a partir de los 30 aproximadamente hasta los 33, fecha oficial, que dicen que muere en la cruz, es lo que sabemos de él. Entonces, claro, no quiere decir que no haya hecho cosas, que no existan información que esté al alcance o que incluso la puedan tener ellos guardada por algún otro motivo, porque el personaje de Jesús históricamente existe como hombre que es, como aquí mismo acabamos de leer ahora, que lo dice en este caso San Pablo, que era un hombre corriente. De hecho, él es San Pablo quien cuando muere Jesús dice dejar de seguir a Jesús, que ahora hay que seguir al Cristo, ¿no? Al ungido. Por lo tanto, esta figura de crear un Dios a partir de Jesús se produce a partir del Concilio de Nicea. Antes no existía. Otra pregunta, José Luis, si me permites. Y esto nos va a llevar a cuando se pueda, es la pregunta principal que yo te quiero hacer esta noche. La cuestión de desplazar a María Magdalena de una... porque claro, sabemos muy bien que los llamados cristianos, que para mí los cristianos ya existían antes de Cristo, por cierto. Sí, lo comentamos, perdón que te interrumpa, en la semana pasada, porque cristianos surge a partir de San Pablo, ¿no? Cuando él dice, los seguidores seguimos a Cristo. Los otros seguidores de Jesús eran judíos y, bueno, existían varias sectas, ¿no? Jesús, sí. Hay que recordar que él, por ejemplo, pertenecía a la secta de los nazareos o nazaritas. De ahí viene lo de Jesús de Nazaret, no porque haya nacido en Nazaret, que no existía como tal, sino porque él pertenecía a la secta de los nazaritas. Exactamente, es decir, que parece que hay una secesión ahí entre el mismo grupo, y uno de ellos es, digamos, comandado por María Magdalena. Desplazar a María Magdalena ¿no sería en principio más bien una cuestión propiamente cultural de Oriente Medio? Por ejemplo, ahora mismo en Oriente Medio, pues la mujer está culturalmente desplazada. En vez de hacer más bien parece que la Iglesia continúa con ese desplazamiento cultural, pero no adrede. ¿Lo ves de esa forma? Existen las dos opciones, es decir, por un lado, la cultura oriental, en este caso, pues bien, la mujer la tiene apartada, no le permite, aunque hay que recordar que antes del Concilio de Nicea, la mujer oficiaba junto con el hombre, es decir, si estaba el hombre obispo, estaba la mujer que también era obispo, ¿no? Entonces estaba reconocida, tenía el mismo reconocimiento a nivel de lo que vamos a llamar la comunidad cristiana, vamos a llamarlos cristianos ya para no hacernos un lío, ¿de acuerdo? Entonces tenían el mismo reconocimiento, pero ¿qué ocurre? Es que María Magdalena no era una mujer normal. Vamos a empezar por decir realmente quién era María Magdalena, dónde nació, cómo se llamaba, qué se dedicaba, por qué era la esposa de Jesús y algo más, algo mucho más que ese es el quid de la cuestión. María Magdalena, como su nombre indica, procedería de la ciudad de Migdal, que estaba muy cercana al lago de Genesaret, ¿no? Migdal es la palabra de la que provendría Magdala, pero es que Magdala tiene un significado que es torre, la torre. Y María Magdalena se hacía llamar simplemente como la Magdalena porque Jesús utilizaba una serie de... Jesús era vamos a decir, igual que, voy a poner un ejemplo para que se entienda, era como este griego, ahora no me sale el nombre, 600 años antes, como Pitágoras. Pitágoras, sí. Sí, efectivamente. Entonces, en este caso, él a sus discípulos les enseñaba lo que decía en este evangelio que hemos hablado antes, ¿no? de Mateo, le enseñaban los misterios, tenían rituales mistéricos
y por lo tanto Jesús necesitaba ser ungido para ser el Mesías, lo que los judíos estaban esperando, el Salvador de Israel. Tenía que ser ungido por un sacerdote, por un gran sacerdote. Él era rey y sacerdote, y solo podía ser ungido por un sacerdote. ¿Y quién mejor sacerdote que su propia esposa, que era sacerdotisa? Porque María Magdalena no solo era princesa, era sacerdotisa. De hecho, en todas las iconografías que podemos encontrar de ella, veréis, si os fijáis, que siempre va pintada con la capa del manto rojo de la gran sacerdotisa. De hecho, la Iglesia oficial romana no se dio cuenta porque los artistas y tal, pues de alguna forma, sobre todo a nivel, vamos a decir, más oculto, esotérico, pues conocían todo este lenguaje hermético. Cuando pintaban a la Virgen María y tal, la pintaban diferente para que se diferenciara. Y la Iglesia incluso a partir del siglo IX ya obligó a que a la Virgen María siempre se la pintase de azul, para que no se la confundiera con María Magdalena. Porque la importancia de María Magdalena era tal, según incluso la Biblia y en los evangelios apócrifos que conocemos, aparece muchas veces más que la propia madre de Jesús, ¿no? Y el propio Jesús, cuando resucita, cuando aparece en el pasaje de la resurrección, a quien se aparece primero es a quien más ama, a su esposa. No se aparece a nadie más, ni a su madre ni a nadie, se aparece a su esposa. Y es María Magdalena la que lo unge como sacerdote rey, pero no en esos pasajes que nos hablaba Lucas, o que nos habla Juan, por ejemplo, o que nos habla Marcos, que si quieres lo repasaremos y veremos que está hablando de tres mujeres completamente distintas, de tres lugares distintos, de tres fechas distintas y que además el hecho es diferente. Si quieres entraré y te los puedo leer, o te los digo de memoria para no alargarme demasiado, pero por ejemplo en Marcos no menciona el lugar y dice simplemente que hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, mientras estaba en la mesa vino una mujer, que no la menciona el nombre, con un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo, auténtico, muy caro, rompe el frasco y se lo derrama sobre la cabeza. Este es lo que nos cuenta Marcos, ¿no? No sigo con el resto porque nos alargaríamos, pero por ejemplo me voy al pasaje que nos menciona el siguiente, que sería el que nos dice, creo que es Lucas. Sí, vamos a ver. Lo tenía por aquí y no quiero hacerlo de memoria para no olvidarme. Ya que comenta Lucas. Bueno, Lucas lo que habla es de la mujer que está en casa en Betania, en casa en este caso de Lázaro con María y Marta, no dice María Magdalena, y aquí habla también de un perfume también de nardo auténtico, y que en este caso se lo echa por los pies. Ya no es por la cabeza, ya es por los pies, y habla de otra época. Y en el de Juan, yo hablo ahora de memoria porque no tardaría más en buscarlos, pero el de Juan habla de que está en casa también de Simón el fariseo, que según que tiene una conversación, y que esta mujer, el perfume es diferente, ya no es un frasco, es otra cosa, en fin, y nos habla de épocas diferentes. Nos está hablando de tres personas distintas. Pero ¿qué ocurre? Que como el Papa Gregorio I Magno confunde entre comillas, que se me entienda, ¿no? A las tres mujeres con una sola, y dice además que es la María la que está en Betania, por lo tanto, tiene que ser la María hermana de Marta y de Lázaro. Pero claro, si fuese la María de Marta y de Lázaro, que tiene una familia, que es aposentada, que es adinerada, ¿cómo puede decir que es prostituta? ¿No veis que se están contradiciendo ya? Hay una contradicción, sí. Claro, o sea, pero es evidente, es que no hace falta entrar a buscar más discusiones. Vamos a ver, ¿cómo me puedes decir que una de las personas más importantes de la ciudad, que tiene bienes, que tienen poder, etcétera, dices que Jesús primero que no la conoce, que si le dice Simón el judío, el leproso, si este hombre supiese quién es, no se hubiese dejado tocar, etc. Hombre, si después en el capítulo siguiente, Lucas, en el 8, le está diciendo que varios hombres y mujeres acompañan a Jesús, y entre ellas la principal, María Magdalena, que es su compañera, la que además le financia los viajes.
muy importante lo que has dicho, José Luis. La primera observación es que, hablando del mismo entorno de Oriente Medio, incluso hoy en día, es qué tipo de mujer en aquella época podría ser capaz de llevar a cabo semejante cosa si eran un ser subordinado a su marido, según la ley de Moisés, además. Sí, claro, efectivamente, porque fíjate tú que dicen que algunos autores coinciden, o bueno, quieren hacer creer de que coinciden con el Papa en que sería María, la hermana de Lázaro, la de Betania, ¿no? Exacto. Pero, claro, pero vamos a ver, yo no quito esa posibilidad, pero me parece muy difícil porque vemos que el propio arzobispo de Génova, que lo mencioné la semana pasada, que era Jacobo de la Vorágine, en su libro de la vida de los santos, nos está hablando precisamente en un pasaje de María Magdalena. Dice, la María, la de Migdal, la de Magdala, no dice la de Betania. Correcto. ¿Entiendes? Dice tiene que huir, vende todas sus posesiones, porque tal, se las entrega a los apóstoles y tiene que huir. Y se marcha precisamente ¿a dónde? A las Galias, que es una provincia romana la más alejada, donde prácticamente huyen todos o donde son exiliados los personajes que Roma no exilia del imperio, ¿no? De allí, de las ciudades. Y claro, y está hablando sin dar demasiadas pistas, sin decir nada más, porque no puede decir más de ella. Pero ¿por qué motivo huye esta mujer que tiene medios, que tiene dineros, que tiene poder, que tiene seguidores? Tiene seguramente pues más que los propios apóstoles, porque había muchas mujeres que seguían a Jesús. José Luis, sí. ¿Tú crees que esto es un desconocimiento o realmente se está enmascarando por parte de las altas esferas de la Iglesia? Es una pregunta, no afirmación. Sí, pero claro, para eso estamos. Yo, y te digo creo, aunque casi que podría decirte que sé, porque hay una diferenciación entre la palabra creer y saber, ¿no? Crees algo cuando tienes fe en aquello, pero no lo conoces personalmente, ¿no? Tú sabes, esta pregunta, José Luis, y perdóname que te interrumpa, viene a colación sobre todo por la pregunta de la semana anterior, en la que yo le comentaba, a los compañeros no lo han escuchado, le comentaba a José Luis que si esto realmente se sabe y se está tapando, en el caso de que fuera así, no estoy diciendo asegurando de que se tape, sino en el caso de que fuera así, hay un gran pecado, porque hay una señora, una mujer, que podría ser, como dice José Luis y otros escritores e investigadores, que puede ser la esposa de Jesús, y sin embargo la Iglesia la tilda de prostituta. Sería un pecado muy grave, ¿no? Sí, pero si es que lo ha reconocido ya el propio Papa. En el año 1969, bueno, ya en el segundo concilio del Vaticano II, entre el año 60 y en el 65, creo que es cuando se termina, correcto, ya se decide cambiar el misal y se vuelve a reincorporar a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. Eso está ahí, claro. Yo no me lo estoy inventando, eso lo puede ver cualquiera. Luego, en el año 1969, el propio Papa, Pablo VI, ya hace un comunicado oficial y dice que María Magdalena efectivamente no era la prostituta del Evangelio a la que se refería el Papa Gregorio I Magno en el año 591, que había sido un error, que se había confundido este hombre, que tal y que cual. Porque hay pruebas, hay evidencias, y no solamente de tradición, sino también de documentos, también de iconografías, incluso de pruebas físicas. Yo en el libro que tú mencionaste, en los dos, en el legado de María Magdalena y en el triunfo de María Magdalena, aporto documentación y fotografías de donde estuvo incluso el cuerpo de María Magdalena enterrado durante varios siglos, hasta que la familia de Anjou dijo que lo había descubierto porque había un conflicto entre San Maximín y Vézelay, y al final, no vamos a entrar en esa historia que nos llevaría tiempo, pero ahí se encontraban los restos de María Magdalena, ¿no? Entonces, si María Magdalena era una prostituta y se le traslada, se hace construir un sarcófago de una sola pieza, de un mármol que tiene un granulado muy fino, muy especial, que solamente existe en una parte del mundo, que es el mar de Mármara, en las canteras imperiales de lo que era entonces la capital del Imperio Romano, que era Constantinopla, y se hace traer en el siglo IV, justo cuando la Iglesia católica apostólica romana pasa a ser la Iglesia oficial, la religión oficial del Imperio Romano, cuando tiene ese poder tanto económico como administrativo para hacer traer desde las canteras imperiales del Mar de Mármara hasta la otra punta, hasta las Galias, hasta
hasta el sur de Francia, que es lo que sería ahora la parte de la Provenza. Bueno, en la página web que di, ahí pueden ver las fotografías, un sarcófago de una sola pieza. ¿Para qué? ¿Para sepultar los restos de una prostituta? Está claro que no, porque además está con los principales mártires y el obispo de San Maximín, y etcétera, y todo lo que la historia cristina de entonces pues nos cuenta que estuvieron con ella. Si es que estuvo solo con estas personas, que posiblemente no fuera así, pero hay pruebas, y no solamente es la tradición, sino hay pruebas físicas y hay documentales de que María Magdalena era un personaje muy importante. Seguramente después de Jesús, el más importante, bueno, seguro, eso no tengo duda, pero es que ya te digo que Jesús fue ungido por ella, porque Jesús es nombrado el Mesías, es reconocido como el Mesías y como rey, que por eso es por lo que es sentenciado a morir en la cruz, precisamente porque es ungido. ¿Por quién? Pues por otro sacerdote. Tiene que ser un gran sacerdote para que esto se cumpla, para que se cumpla la profecía. ¿Y quién es? ¿Quién lo unge? Su esposa, María Magdalena, Miriam de Magdala, quien además, si alguien tiene dudas, en las bodas de Caná, a él se dirigen los discípulos de Juan el Bautista, de su primo. Así es. Que se dirigen cuando están los discípulos de Jesús por allí, por las afueras, pues yo no voy a decir ebrios, pero bueno, que estaban bastante alegres porque ya aquello de las tinajas, del milagro del vino les había funcionado muy bien y estaban muy contentos, ¿no? Y bueno, pues aparecen por allá los discípulos de Juan y le dicen a Jesús: oye, ¿cómo que nosotros estamos aquí haciendo ayuno y tal, y tus discípulos están aquí estos tirados por el suelo, bebiendo y tal? Y le dice él, pero ¿cómo queréis que los amigos del novio, el novio se refiere a él, estén de luto cuando el esposo está aquí ahora presente disfrutando de ellos? Dejadlos, que más adelante ya le quitarán al esposo y se lo llevarán, ¿no? A él, a Jesús. Lo digo más o menos porque no tengo ahora delante el Evangelio, pero hace referencia precisamente a que él es el esposo. Bueno, y si entramos a analizar todo lo que ocurre... Sí, te comenta también, Fran. Sí, perdón, José Luis. Sí, dime. Pregunta importantísima. Yo tengo aquí, ahora mismo, 7 pasajes del Evangelio según San Juan. Como tú muy bien has dicho, cuando uno lee ese enargé entologos, que en griego es como empieza, en el principio fue el verbo, especialmente el capítulo 1, versículo 1 al 5, uno se da cuenta inmediatamente que la profundidad que tiene ese evangelio no lo tienen ni de cerca los otros 3. Claro que no, porque es que Juan era gnóstico. El evangelio de Juan estaba escrito por gnósticos. Lo dijimos la semana pasada, no sé si tú lo escuchaste, yo hice una diferenciación entre los que eran seguidores de Jesús, que eran de corte gnóstico, y los paulinos, los que luego siguieron a San Pablo, que eran más abiertos, que San Pablo es el que dijo hay que llevar este mensaje a los gentiles, ¿no? A los que no eran judíos, etcétera. Entonces, claro, incluso el propio Papa actual, recuerdo que hace unos años, nada más entrar al Vaticano como Papa, se le preguntó, ¿no?, sobre la disputa, que tuviera una gran lucha entre los paulinos, los cristianos de la nueva religión del imperio, y los gnósticos. Porque ya en el primer concilio en Nicea, allí se produjo precisamente esta discusión entre los seguidores de Arrio, los arrianos, y los obispos que iban a formar luego la Iglesia Católica, y se produjo ya la primera excomunión, ya fueron expulsados, ya la primera herejía, y a partir de ahí pues luego fueron surgiendo más herejías, y no era otra que simplemente parece un diálogo de besugos, pero era que los arrianos, los gnósticos, pues consideraban a Jesús, como dice el propio San Pablo, una criatura de Dios, un hombre hecho por Dios, no Dios que se hace hombre. Continuando entonces, tengo aquí 7 extractos del Evangelio según San Juan que identifican a un misterioso personaje que no se dice nunca su nombre. Que te refieres al discípulo amado. Efectivamente, claro, al discípulo amado. Claro, porque es que, a ver... te iba a preguntar quién es, en tu opinión, el discípulo amado. No, si es que lo dice claro, si es que lo dice muy claro. Mira, Frank, primero, el Evangelio de Juan, que dicen que se había retirado a la isla de Patmos en el año 120 después de Cristo. Bueno, pues en aquella época las personas 50, 60 años, como mucho los que vivían muy bien 60, 70, 80,
nadie vivía más tiempo, ¿no? Por lo tanto, está claro que no lo escribió Juan, el evangelista, el hijo del Zebedeo, el hermano de los Zebedeos, que sería al que se refieren, sino que era la comunidad, los juanistas, los que le siguieron a él, ¿no? Porque cada apóstol tenía una especie de comunidad de seguidores, ¿de acuerdo? Correcto. Que son los que escribirían luego los evangelios, porque incluso los evangelios canónicos que tenemos ahora, los 4 canónicos, no son los originales, son copias. Por eso he comentado antes este fraude tan burdo que han hecho en el de Mateo, incorporando lo de Pedro, sobre ti descansaré la piedra en la iglesia. Todo eso es falso, eso es que además se nota que es un añadido, ¿no? Porque no está en el resto de los 3 sinópticos. Pues bien, el evangelio de Juan, que se lleva a cabo en la isla de Patmos en el año 120 aproximadamente, se hace con un estilo totalmente distinto, porque se está utilizando vamos a decir, la doctrina gnóstica, ¿no? Y se explica pues con una especie ya de literatura totalmente pues más enriquecida, con unos datos que no se ofrecen en otros evangelios, es mucho más detallista, claro, y siempre hace referencia al discípulo amado. Exacto. ¿Por qué? Pues porque el discípulo más amado de Jesús, y más nos lo dice luego en el Evangelio de Felipe, ¿quién es sino María Magdalena? Cuando le dicen los apóstoles, Maestro, ¿por qué la amas a ella más que a nosotros? ¿Por qué le das besos en la boca continuamente, etcétera, etcétera? ¿Quién es el discípulo amado? ¿A quién se presenta cuando resucita? ¿Quién es el que lo sigue? ¿Quién es el que está en la cruz? ¿Quién es el que va al sepulcro? ¿Quién es si no es María Magdalena, Miriam de Migdala? No es otro. Juan Evangelista, pues efectivamente puede ser uno de tantos discípulos. Seguramente que a lo mejor nadie se lo espera, pero Judas sería uno de sus discípulos preferidos de Jesús, ¿no? No me extrañaría, el sicario, claro. Claro, porque y la Iglesia, y yo lo comenté también la semana pasada y lo vuelvo ahora a decir por si no lo escuchaste, estuvo durante 1000 y pico de años negando la existencia del Evangelio de Judas. Cuando el obispo Ireneo de Lyon, en el año 181, el siglo II, él se jactaba de que había destruido ese propio evangelio, ese mismo evangelio, decía que lo habían escrito los cainitas, que es una de estas sectas de las que hablábamos al principio, y mencionaba todo lo que consta en el evangelio, que luego en el año 1978 en el Miña aparece, se hace cargo la National Geographic y tenemos conocimiento de lo que se ha podido recuperar. Pues bien, la Iglesia decía que ese evangelio no existía, que había sido una alegoría de León, de San Ireneo de León, ¿no? San Ireneo. Sí, exacto. Entonces, estamos viendo que, claro, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Van surgiendo, van apareciendo documentos, manuscritos, como ahora este trozo de este denominado Evangelio de la esposa de Jesús, donde Jesús menciona, mi esposa puede ser digna, porque los discípulos, igual que pasa con el Evangelio de Felipe, que dudan de que sea digna María Magdalena, además la menciona, dice, María, mi esposa puede ser digna. Y voy a decirlo, porque no sé si lo dije la semana pasada, pero lo voy a decir, no lo repito, porque no estaría de más. Cuando Jesús está crucificado en la cruz, y yo explicaba, para que se entendiera bien esta situación, hablaba del icono que aparece en el monasterio de Santes Creus, el que yo tengo en el libro, el que descubrí allí, que aparece él con los 2 ladrones, su madre María abajo, a nuestra izquierda, a la derecha estaría Juan Evangelista, y al centro, arrodillada, abrazada a la cruz, aparece María Magdalena embarazada. Correcto. Y entonces Jesús, según dice el Evangelio, dice que dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y la Iglesia, ¿qué hace? Vuelve otra vez a liarse la manta a la cabeza y a manipular, y dice que se refiere a María, su madre, la Virgen, que le dice a ella que ahora Juan es su hijo y que ahora Juan es el hijo de su madre, de María. Hombre, si eso se lo dicen a Juan Zebedeo, yo creo que ese hombre se vuelve loco, dando vueltas buscando a su madre, la mujer de Zebedeo, claro. Ya, no lo entendería. Ahora sí, se está dirigiendo a su esposa, que está embarazada, como vemos en la iconografía, a punto de dar a luz, porque además está, si tú ves la fotografía, Fran, verás que tiene incluso pintado un cíngulo en el pecho. Correcto. Que se hacía entonces para remarcar los pechos, incluso se ve el pezón del pecho,
y eso lo hacían los pintores para indicar que aquel personaje estaba embarazado. Se ve el vientre totalmente abultado, y yo ahí no le he puesto ningún filtro ni he pintado nada, como me han llegado a decir, porque eso está ya y yo no lo he tocado, y está desde el año 1603, antes de que se descubriese los evangelios apócrifos de Nag Hammadi en Egipto. Correcto. Porque digo este dato porque es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si el que pintó esto tuviese conocimiento de lo que se dice en los evangelios de Nag Hammadi, que de alguna forma hasta entonces, pues como no se conocía, nadie podía discutir la veracidad o no de los que decían los evangelios canónicos, pues hasta ese momento pues no se puede decir nada. Pero en el momento que encontramos unos evangelios que nos confirman parte de lo que se dice en los canónicos y nos amplía la información con lo que la Iglesia oficial romana de entonces anuló, eliminó, manipuló, falsificó, quemó, destruyó, porque estos son copias, pues dices, hombre, ¿cómo es que coincide exactamente lo que dice el Evangelio de Felipe, que no existía hasta entonces, no se conocía, de que Jesús tiene una esposa y que su compañera la koinonos es María Magdalena, de que 3 son las que siempre acompañaban al Señor, a Jesús? Dice María, la de Cleofás, que sería su tía, dice su madre María, y María Magdalena, que es su hermana, su madre y su koinonos, su compañera, koinonos en griego. Y luego dice, existe el Hijo del Hombre y existe el Hijo del Hijo del Hombre. Dios le da la facultad a Jesús de crear y también la de engendrar. Entonces nos está diciendo que está casado con María Magdalena, que por lo menos tiene un hijo. Y todo esto nos lo está representando este icono que está hecho en un monasterio cisterciense donde han ido a parar los últimos caballeros templarios cuando fue disuelta la orden en Francia, gracias a Felipe IV el Hermoso y la connivencia del Papa Clemente V. Bueno, no vamos a entrar en toda la historia de los templarios porque necesitaríamos más programas, pero huyen a la zona de la Corona de Aragón, donde en aquel momento no son perseguidos. Incluso el rey de entonces, que es Jaume II de la Corona de Aragón, funda este monasterio de cisterciense de Sant Esqueus, que pertenece al Cister y a la Orden de Montesa, y es aquí donde los acoge. Y estos templarios, los que van quedando sus sucesores, los descendientes, porque entonces los abades eran vitalicios, se elegían de una forma democrática entre los monjes, pues hasta el año 1603, que es cuando muere el último abad vitalicio, que era Joan Carnicer, ellos esta información, que la conocían los cátaros, los caballeros templarios y muchos y otras sectas y tal, pues se fue transmitiendo de oído a boca y con algunas, vamos a decir, mensajes crípticos y con iconografías, ¿no? Yo en el libro suelo poner una frase, y hago un pequeño inciso, que digo, si quieres guardar un secreto, déjalo a la vista de todos, ¿no? Así es. Pues aquí yo me encontré con esto, yo me encontré con un retablo que me estaba mostrando 7 iconografías donde aparecía los pasajes bíblicos de Jesús con María Magdalena y con todo esto que estoy comentando. Y claro, este retablo estaba hecho en el año 1603, cuando muere el último abad, porque a partir de ese momento el rey dice que se ha acabado los abades vitalicios, que ahora impone él ahí el abad y es una especie de virrey. Y ellos tienen que dejar constancia de aquel mensaje, porque se va a perder. Sí, José Luis, tú y yo, y digo tú y yo, hemos visto esa misma figura en un impactante bajorrelieve en la iglesia de Santa María Magdalena, en Rennes-le-Château. Sí. Que tú has estado ahí porque yo tengo tu libro, el de María Magdalena precisamente. Hablando de María Magdalena y esa secesión que mencioné antes, que María Magdalena, pues, o los seguidores de María Magdalena, o esa parte, esa secta, porque secta significa parte, se convierte, nacen las doctrinas estas docetistas, montanistas. ¿Hayas tú una relación, debido a la gran advocación que existe en Francia hacia la figura de Santa María Magdalena, existe una relación entre eso y la iglesia gallicana? Bueno, es que luego, a partir del momento que María Magdalena llega a las Gales, en concreto a la zona de Masilia, que ahora es la actual Marsella, ¿no? Y luego ella se extiende por la Provenza, que por cierto, aprovecho para decir que lo de la cueva esta de la Santa Baume, eso no es cierto, eso es falso. Es una de estas
mentiras que se introducen para confundir a la gente, ¿no? Porque, claro, cuando el Papa dice que era la pecadora, pero que luego resulta que se arrepiente, ¿no? Porque se dedica a ir no sé cuántos años desnuda, solo cubriéndose con los cabellos en una cueva y tal. Esto era otra María, era María la egipciaca. Y esta sí que fue una prostituta que hizo penitencia arrepentida, sin ropa, solamente con sus cabellos por el desierto, hasta que volvió otra vez a Jerusalén y murió allá. Bien, entonces son dos personajes distintos, ¿no? Siempre tienden a mezclar personajes para justificar todo lo que había dicho, ¿no? Y entonces tú vas a Francia y te encuentras a personas que van allí a la Santa Baume, a la Santa Cueva, que le dicen, y bueno, y creen ver incluso allí y sentir hasta la energía de María Magdalena. María Magdalena no estuvo allá, para nada. María Magdalena vino porque tenía criados, porque Sara la Negra, que era negra, era de Nubia, se la trajo desde Egipto, desde Alejandría, era su criada, no era su hija. Correcto. Entonces, claro, yo ahí te encuentras, por ejemplo, en Sainte-Marie de la Mer, que es el pueblo donde llega María Magdalena en la barca, según la tradición, la leyenda provenzal y tal, aparece con Marta, aparece con Sara la Negra, pero ya viene embarazada, ¿no? Ya viene embarazada. Aquí quizás luego queden varias lagunas que podemos hacer hipótesis y sacar conclusiones y más o menos, y claro, no son pruebas fidedignas, pero las tradiciones siempre están basadas en bases reales, ¿no? Y luego llegamos allá y nos encontramos que efectivamente María Magdalena ha estado evangelizando en la Provenza. Vemos incluso, tú habrás visto si tienes el libro, hay unos retablos que están prohibidos al público, están ocultos, no están ni en el catálogo del Museo Diocesano de la Catedral de Gerona, que yo pues hice las fotografías en su momento y están ahí, las puedes ver en el libro, son ocho iconografías que se componían en dos retablos, y aparece María Magdalena como el primer personaje, el principal, con el tarro de óleos, porque siempre para identificarla, ¿no? Vestida como si fuese una princesa, y los reyes de allí, de la Provenza, los reyes franceses, arrodillados a sus pies. A sus pies, y en segundo plano vemos a los obispos, al Papa, a toda la jerarquía eclesiástica. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién es el personaje realmente importante? María Magdalena. Y María Magdalena por eso es la que de alguna forma aglutina a una serie de personas que luego pues se van a formar estas diferentes sectas que mezclan tendencias, porque yo me he llegado a encontrar a unas organizaciones que se autodenominan cátaros, ¿no? Sí. Que hacen unas prácticas muy raras, que se van allá a Monsegur y empiezan a decir cosas, bueno, barbaridades. No es yo no voy ahora a menospreciar aquí a nadie, que las creencias religiosas de cada cual haya ellos, pero que bueno, ya si se hubiesen preocupado de estudiar un poco de historia, pues ya sabrían que Monsegur, lo que hay ahora, no tiene nada que ver con el pequeño castillo o castro que era en el año 1244, cuando los últimos cátaros que quedan allí pues son quemados en la hoguera, ¿no? Yo quisiera ahora también comentarte lo siguiente, porque el audio subido la semana pasada a iVoox, pues tanto nuestros audios, hay unos oyentes, seguidores o viajeros que, como en el caso de esta mujer que aparece con disección, con este nick, dice Iglesia igual a misoginia, en estado puro. A partir de ahí quitan, ponen y justifican la más gorda con tal de que la mujer siempre quede fuera como algo secundario. Bueno, y sigue diciendo, señor Jiménez, hace alusión a ti, sí que habría pérdida de fe si la Iglesia acepta el matrimonio de Jesús. ¿Qué sentido tendría entonces el celibato? Jamás lo admitirían, así tuviesen las pruebas más fehacientes sobre la mesa. Es más, la Iglesia se desmoronaría. Eso es lo que dice disección. Bueno, vamos a ver, la Iglesia es posible que sí, porque es un gigante con los pies de barro, está sustentada sobre una mentira. Jesús, él mismo, si leemos, y antes he mencionado el libro de este compañero, de este escritor, porque aporta datos muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque hace referencia a la gnosis y tal, y bueno, él ya, el título lo dice todo, es una denuncia. Y precisamente hace mucho hincapié en el celibato de Jesús, que Jesús, si hubiese sido célibe, eso hubiese sido motivo de denuncia por parte de los propios judíos, ¿no? Porque lo raro, lo extraño hubiera sido que un rabino no estuviera casado. Entonces, es como si hoy día
estamos hablando del Papa, de los obispos, y a continuación el Papa, pues bueno, el Benedicto XVI, que por cierto es soltero, el arzobispo de Granada, que por cierto es soltero. No, hombre, no, ya sabemos todos que los papas o los obispos o los sacerdotes son solteros, ¿verdad? Tienen el voto de castidad, son célibes, ¿verdad? No hace falta indicarlo. Bien, en la época de Jesús no se hacía referencia a que estuviese casado porque era bueno, ya no digo normal, lo obligado, porque él además era un rabino, era un maestro, y tenían que acudir a él las parejas de judíos a consultarle los problemas conyugales que tuviesen. Pero es que el propio Jesús habla, pero infinidad de veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose a él como el esposo. Él a sí mismo se menciona como el esposo. Ahora tendría que buscarte los capítulos del Río Pro, pero él se hace mención a sí mismo como el esposo. Por lo tanto, no pueden eliminar palabras que están escritas, que ya están ahí, que están muy claras. Te dicen que están mal interpretadas, como lo de la palabra de koinonos. Hay quien te dice que no, que se refiere a que es un socio, una socia de qué, ¿qué vendían? ¿Vendían camellos, vinos, higos? ¿Qué vendían? ¿Socia de qué? ¿Cómo puede decir que koinonos cuando se refiere a María Magdalena, que significa la compañera? Y cuando tú dices mi compañero, mi compañera, está diciendo que es tu esposo o tu esposa, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué buscan? Están buscando marear la perdiz, de alguna forma, para que la gente siga con las dudas y siga en la misma creencia. Yo creo que la fe en el mensaje de Jesús, que es lo que realmente importa, la gente no lo va a perder porque sepan que Jesús realmente no fue célibe, sino que estuvo casado y tuvo hijos. Al contrario. Perdón. Sí, justo ahí has llegado a un punto que yo estaba esperando, que lo que importa es el mensaje. Claro. Y todo lo demás, esas discusiones a partir de interpretaciones, eso se forma precisamente cuando un personaje o una serie de personajes tienen pocas bases históricas, o cuando no se sabe mucho, pues da lugar a interpretaciones, a fabulaciones, y luego discusiones interminables, porque seguirán siendo interminables, sobre cuál sería la interpretación más acertada. Y todo eso pues quita energía, tiempo y produce muchas aversiones y hasta guerras de religión, etcétera. Lo que importa en el fondo es el mensaje. Efectivamente. Es el mensaje. Claro, no importa tanto si viene de aquí o del oriente. Claro, sí. Él decía, amaros los unos a los otros, ¿no? Sí. Como yo os he amado. O sea, él practicaba y enseñaba a dar y tener amor. Ese era el mensaje de él. Y decía, para contactar con Dios, ¿dónde está Dios? Y él decía, mira, debajo de una piedra, debajo de este árbol, dentro tuyo, decía, y les enseñó el Padre Nuestro, la oración, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Para contactar directamente, para hablar con el Padre. No necesitas a un tercero, a un mediador. No necesitas a alguien que te diga, yo te perdono los pecados si me pagas esta bula, si me das tal, me das cual. Y si no, te mando un infierno, que además en este infierno he puesto unas calderas que no veas. Eso es lo que estaba haciendo la Iglesia. Bueno, pero hablando de eso, el actual Padre Nuestro no es la versión original del Padre Nuestro. Bueno, pero de alguna manera, quiero decir que Jesús lo que mostraba o quería demostrar a sus seguidores, a sus discípulos, es que no necesitaban de un intermediario para comunicar con el Dios Padre, con el Creador. Claro. Que se podía hacer directamente orando. Por eso él iba a orar y se marchó a orar al Monte de los Olivos, antes de que fuese apresado, ¿no? Que por eso, que por cierto, quiero aprovechar a hacer un pequeño paréntesis, porque esto es muy sencillo de comprender, ¿no? Cuando él está orando en Getsemaní y vienen por la noche con Judas a apresarlo, resulta que se ha quedado dormido Pedro, que iba con él, y no recuerdo ahora quién era el otro discípulo. Bueno, Pedro y otro más, se quedan dormidos, y Jesús está solo cuando lo viene a apresar. Cuando oyen el algarabía, el alboroto, se despierta Pedro, va para allá, desenvaina su espada, sí. Digo literalmente lo que dice el Evangelio de Lucas, y le corta la oreja a un criado del sacerdote, el Sanedrín. Le dice que se envaine la espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, exacto. Etcétera. Bien, ahora yo hago una pregunta. ¿Me quieren explicar cómo un humilde pescador, como se dijo que era Pedro, lleva una espada y hiere? Vamos a ver, Pedro no era ni bueno, ya lo he dicho antes, Jesús, eso que está escrito ahí encima en el Evangelio de Mateos, eso se puso después, es una falsificación burda, ¿no?
se nota a la vista, pero es que Pedro no era, Jesús no dedicó nada a él, además le dio una bronca tremenda porque se equivocaba y decía muchas cosas que no sabía lo que decía. Y lo de la espada es porque era su guardaespaldas, porque no olvidemos que Jesús hacía pocos días que acababa de ser nombrado el rey de los judíos cuando entró en Jerusalén, en el Domingo de Ramos, ¿de acuerdo? Él era su guardaespaldas, por eso llevaba la espada. Claro. Era ¿vale? Entonces Pedro era un guardaespaldas. Ya, sobre Pedro también se sigue discutiendo mucho. Hasta algunos Claro, autores han llegado a decir que no le caía bien a María Magdalena, a Jesús claro, mismo, sí, porque curó a su suegra, ¿no? Porque bueno, eso los apóstoles, por ejemplo, exacto, Pedro iba con su suegra, con su esposa, sí. Todos los apóstoles que estaban casados iban con sus esposas, claro. Incluso San Pablo, después de que ya Jesús había sido crucificado y tal, en una carta a los, creo que es a los filisteos, creo, ¿no? Filisteos, sí, creo que sí. Les dice, filipenses. Sí, filipenses, exacto, gracias. Filipenses, sí, no es filisteos. Sí. Sí, en una carta a los filipenses le viene a decir, porque no lo tengo delante y no me quiero equivocar, pero bueno, lo que le viene a decir es, ¿por qué si los apóstoles de Jesús y el maestro y tal tienen mujeres y hermanas y esposas que lo siguen, por qué nosotros no podemos tener? ¿Qué hay en que nosotros no trabajemos tampoco? San Pablo se queja porque a alguien ya en aquella época es cuando empiezan a plantearse lo del celibato, cuestionarse, ¿no? Sí. Es decir, que aquí nos vuelve otra vez a confirmar que efectivamente Jesús para nada, si Jesús está de alguna forma dando ejemplo a sus discípulos y les está diciendo que tienen que ser cébiles y tal, ¿cómo es que lo desobedecen y van casados y van con las mujeres y tal? ¿No veis que eso no puede ser? José Luis, yo te hago la última pregunta y te agradezco mucho que me hayas respondido. Se ha especulado, porque claro, ninguno de nosotros estaba ahí, sacamos conclusiones o tratamos de especular de una forma informada como lo has hecho tú. La relación que tiene María Magdalena con Jesús, ¿se puede clasificar de otra forma que no sea ni marital o incluso sexual? Te explico por qué. En otro orden de cosas, hay un libro que está contenido en el Antiguo Testamento, llamado el Antiguo Testamento, que se llama El Cantar de los Cantares, que se le ha atribuido al rey Salomón. Sí. Que yo más bien soy partidario que era más bien la reina de Saba, ¿eh? Sí, bueno, pues sí, no va muy desencaminado. Exactamente. Que por cierto, este libro que mencionas, que no quiero que se me olvide, y perdona que te interrumpa, por favor, lo utilizó luego Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval, porque tú sabes que él era, sí, aunque no la fundó, fue el promotor de la Orden de los Caballeros Templarios. Así es. Y él utilizaba el Cantar de los Cantares para referirse a María Magdalena y a Jesús. Y además, la figura de María Magdalena aparecía en todos los templos que construyó el Temple. Efectivamente, era posiblemente lo que ellos le llamaban Nuestra Señora. Exactamente, Notre Dame, Nuestra Señora. Efectivamente. Ahí estamos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y sabiendo que el Cantar de los Cantares es un texto clásico de lo que se denomina la tradición primordial, ¿crees tú que más bien la enseñanza que nos debería dejar la relación, porque sí hubo una relación, entre María Magdalena y Jesús, era más bien nupcial? Sí, de acuerdo. Es más, existe, y claro, estas son corrientes distintas, porque tú antes me has mencionado varias sectas, pero existe una corriente en la que se refieren a esta relación nupcial de Jesús, porque siempre habla del novio cuando entra en la cámara nupcial. Y no es precisamente para realizar el acto sexual tal como lo entendemos la mayoría de las personas, sino es una unión sagrada, es una unión tántrica. Teúrgica. Teúrgica. Sí, es el no derramamiento del semen, para que se me entienda, ¿de acuerdo? Y entonces es alcanzar con esta unión sagrada el contacto con Dios. Esta es una filosofía que además es milenaria y es oriental, que sería lo que hace referencia al sexo tántrico precisamente, ¿no? Y esto de alguna forma es lo que vienen a decir estos autores que practicaba Jesús con María Magdalena. José Luis, en el Evangelio sinóptico de Lucas, sí, se menciona a María Magdalena relacionada con los demonios. Después, claro, en las últimas líneas del Evangelio de San Marcos, habla de 7 demonios, pero también se cree que pudo beber de la fuente de Lucas.
Sí, bueno, es posible. Pero se relaciona con los demonios a María Magdalena. Vamos a ver, para aclarar esto, ahora te hablo de los 7 demonios. Los evangelios que conocemos como el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan, son posteriores a la crucifixión de Jesús. El de Marcos sería el más cercano, el más reciente, y se calcula que se escribió sobre el año 50, ¿de acuerdo? Después de Jesús. El otro, el de Lucas, sobre el año 60 y pico, 70, ¿no? El otro sobre el 80, 90 y el último, que es el de Juan, sobre el 110, 120. Imagínate ya los años que han pasado y, bueno, tú ya sabes, ¿no? Como este juego que empiezas a decirle en el oído una palabra al uno y cuando llega toda la vuelta, al final, lo que ha cambiado, ¿no? La palabra. Cierto. Entonces, bien, es muy posible, al ser sinópticos, es decir, al ser los tres muy parecidos, que uno haya cogido algo del otro. Y claro, si el primero que se parece o se cree, y creo que tiene que haber sido así, era el de Marcos, pues lógicamente el que ha bebido de Marcos ha sido Lucas, ¿no? Entonces, los 7 demonios a los que se referencia Lucas, yo lo explico en mi libro, porque en aquella época que no se conocían ciertas enfermedades, había una enfermedad que hoy día tiene cura, pero que entonces, claro, pues no se entendía que aquello pudiera ser una enfermedad, y entonces se declaraba como que estaba la persona poseída. Y cuando eran ese tipo de enfermedades, como en este caso, que eran ataques de epilepsia, que caían al suelo, que echaban espuma por la boca, claro, estaban poseídos. La gente decía, está poseído. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que Jesús había curado a María Magdalena pues de un ataque epiléptico. Entonces, por eso decían, sí, aquella de la que sacó 7 demonios, ¿no? Efectivamente. Y no es que estuviese endemoniada, sino que, bueno, pues tenía ataques epilépticos. Entonces, yo incluso en el libro, en el primero, creo que explico cómo se produce, cómo se puede llegar a través de la modificación del ADN, de la vibración de la voz, y pongo ejemplos científicos. No estoy hablando ahora de lucubraciones mías, hablo de ejemplos científicos. Cuando publiqué este libro en el 2005, yo lo tenía ya escrito unos años antes, y hablo precisamente de ese ADN que luego llamaron el ADN basura, el 90%, que dicen que era basura, ¿verdad? Bueno, pues este 90% del ADN que tenemos los seres humanos, resulta que es el encargado de desarrollar las facultades de tipo extrasensorial. Cuando tú eres capaz de modular la frecuencia de la voz, no solamente de la voz, sino del sonido, etcétera, puedes hacer también que el ADN se altere, se modifique. Y claro, todos sabemos que todas las propiedades de los seres vivos, sea el que sea, y sobre todo los humanos, están en el ADN. Es el programa informático que nos dice lo que nos va a ocurrir durante toda nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, pero estamos dentro de un contexto, me acuerdo yo, de haber discutido esto hace muchos años, que los mismos textos, incluyendo los libros que se escriben ahora, y también el tuyo, pero empezando con los textos sobre la Biblia y sobre todo lo que los evangelios, etcétera, dan lugar a discusiones y tergiversaciones, manipulación, etcétera. Los grandes maestros, incluyendo Cristo, nunca dijo, sentaos a escribir lo que os digo. Él ha dicho, id y predicad. Exacto. O sea que si han tenido oídos para oír y ojos para ver, como él decía, eso es. Entonces se supone que han entendido el mensaje, claro, y como tal que vayan a transmitirlo, porque en el momento que lo ponen por escrito ya es pasto de interpretaciones y de manipulaciones y tergiversaciones. Claro, por eso fíjate que sí, todos los evangelios que conocemos son muy posteriores a la crucifixión de Jesús. Y además, cuando ya son de alguna forma intervenidos por quien sería luego la religión oficial del Imperio Romano, vemos que son manipulados. Claro. Y vemos cómo de una forma descarada se dedican a destruir, a quemar todos aquellos, vamos a llamarlos evangelios, o si quieres simplemente papiros o manuscritos, que están hablando de un Jesús distinto a los intereses de la Iglesia del Imperio Romano. Claro. Entonces, bueno, no hay que extrañarse que lo que ahora estemos leyendo, bueno, no solamente no lo ha escrito Dios, esto lo han escrito unos hombres que además tenían ciertos intereses. ¿Que hay parte de verdad? Sí, porque la mejor forma de ocultar una mentira es mezclándola con la verdad, ¿no? Sí. Pero que ya sabemos y ya hemos encontrado varios de estos evangelios que han sido manipulados.
Pues sí. Bueno, José Luis, estamos ya a punto de terminar. Dejamos que des alguna pincelada más, aunque seguro que si te dejamos, terminamos el programa, ¿eh? Pues sí, no, ya sabes tú que a mí, bueno, lo último que puedes hacer es darme cuerda. Yo quiero agradecer sobre todo a los compañeros que están en el estudio por, bueno, pues, por lo fácil que me lo han hecho, ¿no? Porque yo tampoco, a ver, yo soy un estudioso de estos temas, pero tampoco soy no pretendo sentar cátedra ni tampoco descubrir algo que no exista ya. Y como bien habéis dicho, no hemos estado ninguno de nosotros viviendo en aquella época, no hemos sido testigos y tenemos simplemente que sacar conclusiones con las evidencias o las pruebas que podamos encontrar en lo que ahora tenemos, ¿no? Si mañana aparece algo nuevo que nos aclara más, pues oye, bendito sea Dios. Yo vuelvo a repetir, yo me quedo con lo importante, que es la palabra de Jesús. Jesús vino a traer la palabra, que antes lo ha dicho el compañero, no dejó nada escrito, porque ya lo dijo él bien. El que tenga oídos para oír, que escuche, y ojos para ver, que vea, y id y predicar. Por lo tanto, él dejó su mensaje. Ha sido el personaje por excelencia que ha cambiado la humanidad por sus hechos, porque él, como él decía, cuando le preguntaban, maestro, ¿cómo sabremos si aquel es hijo de Dios o no es y tal? Y él siempre decía, por sus hechos los reconoceréis. Por pues sus frutos simplemente los conoceréis. tenemos que hacer lo que él dijo, ¿no? Actuar con honestidad, con la verdad por delante, y nunca tendremos problemas de no saber qué vamos a tener o qué responder o cómo actuar, porque simplemente siendo nosotros mismos, actuando con honestidad y con la verdad, yo creo que difícilmente nos vamos a equivocar. Estoy buscando por aquí, pero bueno, así son las cosas. Sí, ya lo tengo para decir tu página web, que es www.jljimenez.es, Jiménez con G. Ahí tienen una página que recomendamos con numerosos asuntos siempre tan interesantes, los que aborda nuestro buen amigo y colaborador José Luis Jiménez, que hoy vamos a terminar, José Luis, esta sección y este asunto con unas interrogantes que tú planteas en tu libro El triunfo de María Magdalena, si te parece bien. Sí. José Luis dice así: ¿por qué se ha sentenciado a María Magdalena a ser la prostituta redimida del Evangelio? ¿Fue la depositaria de la sangre de Cristo, de su descendencia, el verdadero santo grial en forma de mujer? ¿Qué pruebas hay de que la leyenda no esté más próxima a la realidad que a la fantasía? Me comenta José Luis, nuestro compañero Juan Navarro, que te tenemos que invitar en otra ocasión. Yo lo dije la semana pasada. José Luis en este momento es parte de la tripulación de Otros Mundos, aunque se encuentre fuera del estudio, pero José Luis va a estar, si a él no le parece mal, va a estar pues animándonos y mucho, porque hay temas muy interesantes que él aborda, que él ha investigado y que los va a plasmar aquí en Otros Mundos. ¿No es así? Que para mí es un placer, un honor, y que por supuesto, cuando lo digas o cuando me lo requieras, pues aquí estoy encantado con vosotros para colaborar en lo que haga falta y lo que pueda. Digo que me lo dice Juan Navarro, pero me lo está comentando porque lo están haciendo alusión de ello o están mencionándolo en Facebook, ¿eh? Así me está comentando él, que lo han dejado ahí como mensaje. Pues yo encantado de colaborar, y ya sabes que para mí es un placer. También invito tanto a José Luis como a otros oyentes, porque antes he hecho mención de unos mensajes que se encuentran en iVoox, concretamente en el audio, en el último audio que se encuentra subido en esta plataforma, y ahí hay más mensajes interesantes, como el caso de Jos, que tanto nos sigue y tanto nos sigue con nuestro compañero Fran Escandel. Y si lo quieren ver, pues perfecto. Si no, si tenemos tiempo, después en la agenda lo comentaremos. Estimado José Luis, que ha sido un verdadero placer y que siempre aprendemos contigo mucho. Bueno, yo
qué decirte, el placer es recíproco y yo también aprendo de vosotros mucho porque os escucho, y la verdad que tener enfrente a estos monstruos como es Fran Escandel o José Fernando o el otro compañero, para Harry, mí sí. es un honor, o sea, es un privilegio y es un honor. Desde luego que sí. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dejar la sección de Secretos de la Religión, pues José Luis había planteado o plantea en su libro esas interrogantes. Nosotros aquí tenemos muchas y seguramente también ustedes. Ya saben que hay unas vías de contacto para que nos puedan hacer llegar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, lo que deseen, pero sin duda alguna la figura de esta noche, aunque es María Magdalena, también otra figura más, obviamente que es Jesús, y ambos, para muchos investigadores, fueron más que amigos, dicen que esposos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Diríamos más oculta, esotérica, incluso si se prefiere gnóstica, y que esta iba destinada a sus discípulos, a los cuales pues les entregaba aquellas enseñanzas que no todos podían conocer. Y esto tenemos constancia de ello, porque incluso en el Evangelio de Lucas, en 8:10, cuando Jesús fue preguntado por sus discípulos al respecto, él les responde, dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, como vemos, el propio Jesús ya se encarga de dejar claro que no todos pueden acceder a descubrir los misterios de Dios. La gnosis, como decía, es decir, el conocimiento. Y es que, claro, tal como hemos visto, y ahora veremos a continuación, existen ciertos conocimientos que han permanecido ocultos o cuanto menos se han intentado acallar por la propia Iglesia, ¿no? Yo cuando dije la semana pasada que quedaban cosas por decir, me refiero por decir a nivel público en general, porque las personas, vamos a decir, los estudiosos entendidos del tema, pues ya hace tiempo que se conoce, aunque algunas de estas pruebas, como hablamos también de aquel evangelio ahora que se denomina el Evangelio de la Esposa de Jesús, publicado por la doctora King de Harvard, pues nos está refrendando todo esto de alguna manera, ¿no? Y que él nos presentaba la figura de María Magdalena como un personaje mucho más importante del que la propia religión católica nos ha permitido conocer, ¿no? Hablamos, y hago un pequeño repaso, de cómo es el Papa Gregorio I Magno, en el año 591, quien decide que María Magdalena es la prostituta a la que se refiere Lucas. Y lo hace en base a ¿qué? Pues lo hace en base a una de los párrafos a la que se dirige este evangelista o este evangelio de Lucas, en el que menciona, después de mencionar, o sea, de hablar de una serie de mujeres pecadoras que ungen a Jesús, y menciona el nombre de María Magdalena. Es la primera vez que aparece el nombre, y este Papa pues le interesa muy bien hacer creer de que se está refiriendo a ella. ¿Y por qué lo dice? Bueno, pues porque precisamente lo que quiere la Iglesia es que la cabeza visible no sea una mujer, sino que sea, en este caso, un hombre. Gracias, bien hallado, feliz 2013, y esperemos que este año, a pesar del número, sea mejor que el anterior, ¿no? Ojalá que así sea, para todos. Eso espero. Bueno, vamos a comenzar con este asunto. Hoy tenemos la oportunidad de tener aquí en el estudio a Fran Escandel,
Tenemos también a José Fernando Caballero, al margen de Harry Marcus y Fernando Muyor, que, bueno, de alguna manera vamos a hacer un poquito más especial la sección esta noche. Vamos a escuchar a José Luis porque quedó mucho por hablar referente a Jesús y María Magdalena. Sí que muchos han comentado la intervención de José Luis y seguramente lo seguirán haciendo después de la intervención, de todo lo que va a aportar esta noche referente a estas dos figuras. José Luis, cuando quieras. Bueno, en primer lugar también felicitar el año y darle buenas noches a Fran Escandel, a José Fernando, a Rick y a todos los compañeros que están aquí, ¿no? La semana pasada, como bien dices, nos quedamos pues con ganas, ¿no?, de conocer más cosas, y la verdad es que hay mucho por decir, por conocer, porque pues bien, yo no voy ahora a entrar en detalle de todas las falsedades, manipulaciones, en fin, que se ha realizado a través de la historia oficial que nos ha mostrado la Iglesia, ¿no? Y que se ha dedicado a... Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Secretos de la religión. Nos encontramos ya en este otro terreno, en este otro mundo, para abordar la segunda parte de este asunto, desvelando la verdad sobre Jesús y María Magdalena. La semana pasada ya intervenía un colaborador de Otros Mundos, un buen amigo, José Luis Jiménez, y esta noche lo va a volver a hacer. Por tanto, primeramente, buenas noches, bienvenido y feliz año 2013. Buenas noches, Javier. Maquillar convenientemente los libros denominados sagrados, entre comillas, lo diría, pero que bueno, baste alguna pequeña muestra de todo lo que hemos estado comentando. Así es, como vamos a decir, un pequeño resumen, sí. Sí, hoy, para ver hasta dónde llega esta manipulación. Ajá. Voy a recordar una frase que la dijo el que fue obispo Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia, y que es una frase muy contundente, y dice así: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Bien, esta frase define perfectamente la política que ha estado llevando a término la Iglesia desde los primeros tiempos hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, sabemos todos que la Iglesia Católica pues es una de las mayores religiones del mundo, si no la mayor. Y también es sabido que el propio Jesús utilizaba dos formas vamos a decir, dos maneras de dirigirse a la gente, ¿no? Una sencilla, simple, que normalmente estaba basada en parábolas, que lo dirigía al público en general porque así él entendía que las personas podrían de alguna forma comprender el mensaje, lo que les quería decir. Pero él también tenía otra forma